Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. Puedes tomar asiento en esta noche y damos la gloria a Dios que podemos continuar en este estudio que estamos haciendo de las 7 iglesias del Apocalipsis, o que en el Apocalipsis. Ya vimos el mensaje que el Señor vio a la iglesia en Éfeso, y hoy vamos a ver el mensaje que ha dado el Señor a la iglesia en Esmirna. Como vimos, hermano, hay una salutación, un saludo que hace el Jesús mismo, nuestro Señor, a la iglesia, y hace una presentación de sí mismo. Aquí en la iglesia de Esmirna habla el Señor presentándose a sí mismo con uno de sus atributos. Uno de ese atributo que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, haciendo referencia a su eternidad, a su grandeza y a la victoria que tuvo sobre la muerte al resucitar. Ese es Jesús, ese es nuestro Señor, el primero, el postrero, el que vivió, el que resucitó y el que nos da vida eterna y salvación para que nosotros tengamos la certeza de estar con Él una eternidad. Este mensaje se lo envía a otra de las iglesias en Asia, a Esmirna. Esmirna, una ciudad muy importante también bajo la autoridad y el poder de Roma. Esmirna se caracterizó también, hermano, por tener un gran comercio, una ciudad de gran comercio donde había mucho dinero. La mayoría de la gente en Esmirna era rica, había grandes riquezas. Y allí había, como en todas las iglesias, en todas esas ciudades que hemos visto, había idolatría. Había una idolatría grande, se adoraba a diferentes dioses, pero llegó al punto de adorar tanto a dioses paganos que adoraban al emperador de Roma como si fuese un dios. Allí llegó el punto que comenzaron a adorar a los César, que ya habían muerto, hermano, y les hacían ciertos ritos y ciertas reverencias. Cada año por lo menos quemaban algo de incienso y se acercaban al altar donde adoraban a esos reyes, a esos César que habían muerto, y quemaban incienso y daban la gloria a ese muerto, a ese demonio, por llamarlo de alguna manera. De ahí en adelante tú te puedes imaginar la vida que tuvo que vivir, o la situación que tuvieron que afrontar los cristianos en la iglesia de Esmirna. Imagínate cada año teniendo que rendirle culto al César romano, rindiéndole culto a los Césares muertos, y el cristiano real y verdadero pues negarse a ese rito. Porque como es debido, ellos adoraban y alababan al único Dios real y verdadero, al Dios que nosotros también adoramos, y el cual nos ha sacado de la idolatría, la brujería, la hechicería, y ha cambiado nuestras vidas de manera maravillosa. Ahí te hago un resumen corto de lo que es Esmirna. Pero la iglesia como tal en Esmirna se caracterizó por ser fuerte, por mantenerse firme en la adoración del Dios vivo y real. Así también nosotros, entendiendo este mensaje, tenemos que aceptar y concluir que tenemos un Dios que es el único digno de honra y de gloria,
que sin importar las leyes que se levanten, sin importar los decretos o los tiempos que se estén viviendo, nosotros tenemos que adorar y glorificar el nombre del Señor, no dar ni un paso para atrás. Tenemos que seguir avante sabiendo que es el Espíritu de Dios el que nos fortalece para seguir adelante y que está en juego nuestra alma para salvación o para condenación. No hay excusa. No hay excusa, hermano, de tener temor y aplicar en nuestra vida cobardía para negar nuestra fe. Si nosotros nos avergonzamos del Señor, el Señor se avergonzará de nosotros en el día postrero. No olvidemos que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz y que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos llamó para tener vida juntamente con Él. Si tú no entiendes esto, si tú no comienzas a valorar el sacrificio de Jesús, hermano, no vas a poder tener una vida cristiana verdadera. En Esmirna, la iglesia cristiana tuvo una gran lucha. Y lo comienzas a ver en el versículo 9. No olvidemos que otra de las cosas que le habla el Señor es: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Una vez más nos muestra el Señor esa omnisciencia. Él conoce todo de nosotros. Él conoce lo que tú estás pensando. Él conoce la actitud con la que llegaste. Él conoce realmente si tú le amas y le sigues con la sinceridad de tu corazón. No podemos engañar al Señor. Podemos ponernos el mejor traje, podemos ponernos, hermano, la mejor sonrisa en nuestra boca, pero el Señor sabe qué es lo que hay dentro de tu corazón. Las iglesias pueden estar totalmente adornadas, embellecidas, hermano, pero es realmente Dios el que sabe con qué sinceridad de corazón se adora y se alaba. Él sabe el estado de santidad en el que se encuentra cada uno de los que ministran en el altar. Él sabe realmente cuál es tu comportamiento en la intimidad, si tu lecho está sin mancillas, si realmente tu vida está limpia de toda impureza, si verdaderamente has permitido que la sangre de Cristo lave tu ser. Él quiere hacerte una nueva criatura. Él conoce tus obras. No finjas, simplemente entrégale tu vida a Cristo y dile: Señor, yo quiero ser una nueva criatura, cámbiame y transfórmame. Es solamente reconociendo que necesitamos un Salvador, que nuestras obras no nos salvan, pero nuestras obras nos condenan, que es solamente mediante el sacrificio de Jesucristo que nosotros podemos tener entrada al reino de los cielos. Jesús fue el que vino a reconciliar lo que se había perdido allí en el Edén. Vino a reconciliarlo a precio de sangre. Cuando Adán y Eva fueron expulsados de Edén, allí el Señor quitó las vestiduras de higuera, esas justificaciones humanas, y vistió a Adán y Eva con sangre de un animal, con pieles de corderos. Allí nos muestra el primer derramamiento de sangre, tipo de Jesús. De Jesús. Jesús, hermano, entregó su vida por nosotros y Él conoce de nuestras obras. ¿Por qué entonces pretendemos engañar a Dios? ¿Por qué a veces pretendemos engañar, hermano, con palabras, con adornos y con algunas posiciones, hermano, hipócritas a Dios? A Dios no le podemos engañar. Ananías y Zafira intentaron engañar a Pedro con la ofrenda de lo que habían vendido en su casa. Y Pedro les dijo: ¿por qué ustedes quisieron engañar al Espíritu de Dios? Hermano, para el Señor no queda oculto lo que estás guardando, lo que estás escondiendo, aquello que quedaste, hermano, en tu mano y que tenías que dar. El Señor sabe si tú realmente tienes tiempo para adorarle y verdaderamente no lo aplicas para eso. El Señor sabe si tienes excusas humanas cada vez que tienes que orar. Hay que ser sinceros delante del Señor. Hay un libro donde serán abiertos, hermano, nuestras obras, y las veremos en el día, hermano, en que estemos frente al tribunal. Y los que estén condenados verán cada uno sus obras y no tendrán excusa. El fornicario, el adúltero, el hechicero, aquel que practicó el pecado, inmundicia y mentira, tendrá que recibir la condenación. Condenación la cual no quiere Dios que ninguno tenga, porque Dios no quiere que ninguna se pierda, y por eso entregó a su Hijo Jesús. Pero la gente rechaza a Jesús y considera más importantes sus propias obras. Tú no te salvas por una buena moral, tú no te salvas por un buen comportamiento o por una buena ofrenda. Tú puedes traer el mejor diezmo a este lugar, pero si tú no tienes verdaderamente a Cristo en tu corazón y manejas una vida en tibieza, una vida de luz en algún lado y tinieblas en otro, realmente estás jugando a ser tibio, y si eres tibio, el Señor te vomitará de su boca.
Nosotros tenemos que tener una vida real, una vida cambiada y transformada por el poder de Jesús. Yo conozco tus obras. Hoy el Señor te está diciendo, como le dice la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo sé lo que hablas, yo sé lo que piensas. Él conoce hasta lo más íntimo de tu corazón. Y si Él conoce esa intimidad, ¿por qué no sientes el deseo de cambiar y de ser transformado por el poder de Cristo? Él te está diciendo: acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ábrale la puerta a Jesucristo y ciérrele la puerta a Satanás, y permita que el Señor sea el que le cerque para bendición y salvación. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere restaurarte, pero la gente niega a Jesús. Parece que le gustara más las obras del mundo que las obras del Espíritu. Aunque nosotros estamos en el mundo, ya no somos del mundo, dijo el Señor. Y en una oración de intercesión que hizo el Señor por los suyos, dijo: Señor, yo te pido por estos, por los que me diste. Y tú eres de los que Dios le dio por medio de la sangre del Cordero. El Señor es nuestro abogado e intercede por nosotros. La iglesia de Esmirna entonces no se alejó de ese atributo del Señor, la omnisciencia. El Señor comenzó a hablarle de las obras que tenía la iglesia de Esmirna. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí, hermano, no habla de esta tribulación como algunos cristianos hablan. Ay, es que estoy viviendo una gran tribulación, tengo que pagar unas deudas terribles, o estoy pasando tribulación, tengo un dolor de cabeza, o tengo una enfermedad. La iglesia de Esmirna estaba pasando una verdadera tribulación. Una ciudad que adoraba al César, a Roma, a los ídolos. Y la iglesia de Esmirna se mantenía firme para mantenerse fiel delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. La tribulación que vivió la iglesia de Esmirna no fue cualquier tribulación. Tuvieron que soportar, hermano, la tortura, los látigos, los azotes, las cárceles. Tuvieron que aceptar, hermano, y asumir cuando abrían los grandes estadios, hermano, y en la arena los ponían a luchar allí, hermano, contra los leones. Tenían que aguantar, hermano, a causa del evangelio y a causa de Jesús, tribulación. Tribulación no es lo que tú piensas. Nosotros hablamos de tribulación porque pasamos alguna prueba o alguna situación difícil. Si tú tienes hoy angustia, una angustia económica, una angustia financiera, eso no es tribulación. Tribulación es cuando tú te levantas en una tribuna y comienzas a confesar que Jesucristo es el Señor, y te apedrean y te insultan y te azotan y te echan a una cárcel. Eso es tribulación. Esa es la tribulación a la cual nosotros debemos aceptar que tenemos que enfrentar en algún momento. Pero a veces nos sentimos tan débiles y somos tan cobardes por falta de la oración y esa comunión con Dios, que no somos capaces de compartirles a otro del evangelio. No somos capaces de levantarnos en un bus y predicar, o pararnos en la esquina de nuestro barrio y decir que Cristo vive. Tenemos cobardía, y los cobardes no heredan el reino de los cielos. La iglesia de Esmirna era una iglesia valiente, porque era Dios mismo por medio de su Espíritu quien los fortalecía y los levantaba para enfrentar la tribulación. Tú lo que tienes hoy son pruebas, hoy lo que tienes son situaciones difíciles, pero tribulación es cuando tú entregas tu vida verdaderamente por Cristo. La tribulación es como la que vivió Pablo, la que vivió Pedro, hermano, que entregaron sus vidas y sufrieron azotes y cárceles a causa del nombre de Jesús. Hoy te pregunto, ¿cuántas cárceles has sufrido? ¿Cuántos azotes has sufrido a causa del evangelio? Yo creo que la respuesta para algunos es ninguna. Lo máximo que de pronto habrás sufrido es que te rompen un tratado en la cara o te insultaron. Nosotros no sabemos qué es tribulación, pero va a llegar un tiempo en que la iglesia será perseguida y tendrá que enfrentar la tribulación. Y si nosotros no hemos aprendido a vivir para Cristo, mucho menos vamos a poder morir por Cristo. Si tú no aprendes a vivir para Cristo, a orar, a leer la Biblia, a vivir en santidad, a alejarte de la fornicación, el adulterio, la borrachera, la idolatría, la mentira, la hipocresía, la murmuración, la división, la idolatría, espiritismo, el gnosticismo, todo aquello que maneja la corriente satánica de este mundo, tú no vas a poder jamás enfrentar la tribulación. Si una prueba, sin tribulación. Si una angustia, sin tribulación. Si un momento difícil, sin tribulación. A veces te quita el ánimo y no vuelves a congregarte y dejas de orar. ¿Cómo será el día que se levante el hijo de perdición en contra de la iglesia?
Esmirna estaba preparada, esa iglesia en Esmirna estaba preparada porque era una iglesia que oraba, que buscaba del Señor y sabía que su recompensa es grande. Hoy quiero recordarte que tu recompensa es grande, que la recompensa con Cristo Jesús es vida eterna, salvación, es una eternidad con Él, y tu estado postrero será mayor que el primero. Hermano, en una ciudad tan rica como Esmirna, la iglesia de Cristo era pobre. Y acá no está hablando de la pobreza espiritual. La iglesia de Esmirna era una iglesia rica espiritualmente, en fe, fortalecidos, enfrentando las pruebas y las tribulaciones. Era pobre porque cada vez, hermano, que se levantaban a predicar y eran señalados, hermano, les cerraban las puertas de trabajo, le incrementaban los tributos. Hermano, no podían tener ninguna bendición rica, les quitaban el dinero, había opresión económica. Pero el Señor mira que conociendo las obras de Esmirna, le dice: yo sé que eres pobre, yo sé que no tienes dinero, pero le dice: pero eres rico. Hermano, aunque la contabilidad de pronto, aunque las sumas de la plata y del oro, aunque las divisas, lo que tuviera la iglesia estuviera en ceros, eran ricos. La iglesia debe ser rica en oración, en ayuno, en clamor, en alabanza, en la santificación, en la santidad, en el evangelismo, en la búsqueda de las almas que se pierden. Nosotros debemos ser ricos en el temor de Dios. De nada sacáramos tener el oro y la plata si nuestra alma se perdiera. ¿Para qué queremos el mundo si el alma se pierde? ¿Para qué queremos tener templos hermosos si el Señor no habita en templos hechos por manos humanas? Es en el templo, en cada uno de nosotros, que el Señor vive por medio de su Espíritu. Él nos ha conformado templos del Espíritu Santo. Por eso nuestro templo tiene que estar en la riqueza de la santidad y de la búsqueda y la humildad, porque el Señor no va a habitar en templos de inmundicia. Esta iglesia, la de Esmirna, era una iglesia rica y verdaderamente rica, porque el poder de Dios, la presencia, el respaldo de Dios estaba allí. Hoy yo te digo algo: esta iglesia es rica, esta iglesia es bendecida, tú eres bendecido. Aunque creas que estás pobre, el Señor te dice: tú eres rico, porque yo estoy contigo y yo te levanto y te sustento. El Señor conoce las obras de la iglesia de Esmirna y le dice que aunque es pobre, llega ese suspiro, esa voz de aliento, y le dice: pero tú eres rico, eres rico. Otra cosa que tenía que aguantar la iglesia en Esmirna era la blasfemia. Y dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo más probable era que allí, hermano, en la ciudad de Esmirna, se levantaron hombres que profesaban ser judíos, que practicaban algún tipo de judaísmo o de una forma religiosa, y le hacía, hermano, una persecución a la iglesia cristiana. Se decían ser judíos, pero lo único que hacían, hermano, era dar doctrina de demonios y de muerte. Hermano, nosotros hoy estamos sumidos en una persecución satánica, donde se respira muerte, donde se respira, hermano, angustia y temor. Pero una iglesia que está cimentada sobre la roca que es Jesucristo puede asumir cualquier situación que venga. Como Esmirna, nosotros debemos que fortalecernos día a día en la búsqueda de Dios. Es cuando escudriñas la palabra que te das cuenta si tú estás cimentado en la sinagoga de Dios o en la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás es religiosa. La sinagoga de Satanás tiene cosas religiosas que son llamativas. Efectivamente, la religión es llamativa, es tan bonita, ¿no? Los ídolos, los ritos, cualquier cantidad de cosas que hacen, y todo se ve tan ordenado y tan hermoso. Pero realmente al que adoran y glorifican es a su Señor, el padre de mentira, al rey de las tinieblas, a Satanás. Mientras que Jesús es luz. Nosotros tenemos que tener claro, y es solamente teniendo la palabra en nuestro corazón, habiendo meditado en su ley de día de noche, si podemos determinar si una predicación viene de Dios o viene del diablo, si una enseñanza verdaderamente viene del Espíritu Santo para cambiar y transformar tu vida, o es una simple religiosidad que lo único que hace es mandar almas al infierno. Tú decides hoy a quién le crees: a Dios que te habla la verdad, o a Satanás que te habla mentiras. A los ritos, como te digo, las religiones tienen cosas que son llamativas, pero no te llevan a bien. No tengas una vida religiosa. No escuches las blasfemias de los que hablan, hermano, que dicen que son judíos y no lo son.
Esmirna luchó contra esto y se mantuvo fiel. Nosotros tenemos que mantenernos fiel hasta el fin, porque Cristo viene pronto, y cuando venga, viene por una iglesia que esté sin mancha, sin arruga, una iglesia que lo esté anhelando y esté diciendo: Señor, ven pronto, Señor. Una iglesia que lo anhele de día y de noche. Cristo viene pronto por nosotros. Aleluya. La vida de los cristianos en Esmirna no fue fácil. A mí me gusta a veces pensar en esto y ponerlo como frente a frente, compararlo con la vida cristiana de la gente hoy día. La gente quiere una vida cristiana light, una vida cristiana donde no se le diga nada, donde pueda hacer lo que quiera, pero los convenzan de que son salvos. Te dicen que puedes comer lo que quieras, vestirte como quieras, tener la sexualidad como quieras y decirte: pero eres salvo porque has creído que Jesús es el Señor. Si tú has creído que Jesús es el Señor, tú tienes que vivir una vida en santidad. Hoy hay muchos que han cogido la gracia de Dios para decir que podemos hacer lo que queramos y que no estamos bajo la ley. Qué mentira tan grande y satánica. ¿Acaso en el día del juicio final no será confrontados bajo la ley si somos salvos o no somos salvos? ¿Acaso no dice en la palabra, en el Apocalipsis, que todos los que practicaron idolatría no entrarán al reino de los cielos? ¿Eso no es ley? Aquel que blasfemó no heredará el reino de los cielos. ¿Eso no es ley? ¿Acaso el Señor no condena la fornicación y todo tipo de adivinación y espiritismo? ¿Eso no es ley? Cuando tú amas al Señor y lo has recibido como tu Señor y Salvador, no es que te libres de la ley. Ahora amas la ley y anhelas cumplirla. Esmirna amaba la ley de Dios, y aunque veía las riquezas a su alrededor, aunque veía una sinagoga que de pronto se veía muy rica, nunca quiso doblegarse ante las insinuaciones y las trampas de Satanás. Satanás te va a poner bandejas de plata donde quiere únicamente la cabeza del predicador. Aleluya. Hermano, fue por la predicación de la verdad que Juan el Bautista perdió su cabeza y fue servida, hermano, en una bandeja de plata. ¿Hasta qué punto tú podrías hablar la verdad sabiendo que tu cabeza será arrancada? ¿O será que te sientes más cómodo sabiendo que reposará en la plata? Nosotros tenemos que anhelar a Dios. Tenemos que anhelar a Dios y tenemos que ser una iglesia santa. No sé cuántos días, meses, años falten para que llegue Jesús. No sé cuántos días, meses, años faltará para que yo parta o tú partas, porque nos llegó la muerte. Pero sea que vivamos o que muramos, que tengamos la certeza de que nosotros tenemos fe en Cristo y podamos demostrar nuestra fe en Cristo por obras, porque sin obras la fe es muerta. Nosotros tenemos que tener obras dignas de arrepentimiento, obras dignas de que hemos sido cambiados, redimidos por la sangre del Cordero. Esmirna lo tenía claro. Esta iglesia luchó, hermano, grandemente. Y dice en el versículo 10: no temas en nada de lo que vas a padecer. Qué cosa tremenda, hermano, que lo que viene es padeciendo, lo que viene es sufriendo. Y ahora el Señor le dice: no temas de lo que te viene. Hermano, realmente el Señor le habla a la iglesia de una manera muy hermosa. Qué bueno que nos alienta a que Él está con nosotros. La palabra no temas está más de 365 veces en la Biblia, para que tomes por lo menos una por día. Ten temor de Dios primeramente. Cuando tú amas al Señor, podrás estar fortalecido para lo que viene. El Señor Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna: no temas en nada. ¿En qué? En nada de lo que vas a padecer. Y mira lo que dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El Señor le anunció a la iglesia de Esmirna que Él iba a permitir de alguna manera u otra que el diablo atacara a la iglesia. Hay gente que le tiene temor al diablo de una manera tan amplia y tan grande que consideran al diablo un dios. El diablo no puede ser absolutamente nada si no es por la voluntad de Dios. El diablo está sometido a Dios. Hay gente que le tiene más temor a Satanás que a Dios mismo. Usted dirá: no, eso no es cierto, pastor. No, sí es cierto. Yo he escuchado gente que dice: qué miedo, Satanás me está atacando, Satanás me va a atacar. Pero no le da miedo fornicar cuando está escondido del pastor. No le da miedo, hermano, ni temor faltarle a Dios en mentira e irrespeto, en adulterio y brujería. Piensan que Dios es tan bueno y amoroso que le pasa todo, pero le tienen más miedo a Satanás.
La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Hay demonios que tiemblan más que algunos cristianos. Hay cristianos que no tiemblan en el momento en que se encuentran rindiéndole culto a Satanás con su cuerpo. Cualquier pecado es fuera del cuerpo, pero es contra su cuerpo la fornicación. Hay cristianos que no tiemblan, pensando que les puede llegar ese día, la hora de la muerte, y morir en ese pecado en el cual se condenará. Pero piensan que qué susto si Satanás llega a su casa y les asusta. Acá el Señor le está diciendo: no temas, no temas, porque el diablo va a atacar. Pero tú ves en el libro de Job que el cuerpo de Job no fue tocado sino solamente por el permiso de Dios. El demonio, el Satanás, no tiene poder más arriba que de Dios. Él tiene un poder limitado hasta donde Dios le permite. Y usted dirá: entonces, ¿por qué el diablo va a atacar la iglesia de Esmirna? ¿Y por qué la atacó? ¿Y por qué sigue atacando la iglesia? Porque solamente bajo la prueba, es solamente en el momento de la tribulación que puede ser probada nuestra fe. Así como tú estás hoy en una silla cómoda, con una buena luz, con una buena adoración, de pronto hoy con tu barriguita llena, de pronto sabiendo que el problema no es tan grave y que puede ser solucionado, alabar y glorificar el nombre de Dios es muy fácil. Pero cuando hay una amenaza de muerte para la iglesia, hermanos, únicamente en ese momento donde se sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Aquellos que durante la gran tribulación puedan adorar y predicar. Aquellos que no se pongan el sello y la marca de la bestia, sabiendo que no podrán comprar y vender. Hermano, aquellos que no se postrarán ante la imagen, sabiendo que van a ser echados a la cárcel y va a haber persecución. Son aquellos que verdaderamente han creído en un Jesús que sana y que salva. Qué problema para todos aquellos que creen en ese Jesús de la prosperidad, el que da centros comerciales, casas y carros. Hermano, de nada le ha servido la plata, el dinero a ningunos durante más de año y medio con el COVID-19. Hoy se encuentra cualquier cantidad de gente en UCI, intubada, y puede tener los millones que quieran, pero solamente Dios es el que puede hacer pulmones nuevos, bronquios nuevos, tráquea nueva. Él es el único que nos puede dar, hermano, la bendición y la salvación. Es solamente Jesús el que nos puede dar, hermano, la seguridad. No temas de lo que va a venir. No temas. Vienen cosas difíciles para la humanidad. Vienen cosas difíciles para la iglesia. Y en su tiempo el Señor se lo advirtió a la iglesia de Esmirna y lo vivió. Tuvo que enfrentar la persecución, hermano, de 10 césares romanos, los cuales los encendían como teas para alumbrar las calles. El señor Nerón era feliz, hermano, cogiendo a los cristianos y colgándolos en las calles, hermano, y encendiéndolas para iluminar las calles, para que no estuvieran, hermano, oscuras. Ay, hermano, qué triste tener una fe fingida o una fe basada en la prosperidad. Nuestro Dios no es de oro y de plata. Los que no conocen a Dios tienen su seguridad en el oro y la plata, en sus ídolos, mas nuestra seguridad está en Cristo resucitado, el que venció la muerte, el que ha de venir, el que reinará con poder y gloria. En Él está nuestra esperanza. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Acaso no estaban siendo probados con la tribulación? ¿Acaso no estaban siendo probados acaso con el simple hecho de vivir en Esmirna? Pues a veces nosotros consideramos que estamos viviendo una situación que ya es imposible vivir. Pero déjame decirte que el Señor no va a poner en tu vida ninguna prueba más allá de la que tú puedas soportar. Y es bajo la paciencia y la fe que se perfecciona bajo la paciencia y la prueba es que se perfecciona nuestra fe en Cristo Jesús. Hermano, y es necesario que la iglesia pase por tribulación. De ahí que no entiendo por qué algunos creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, si va a ser el tiempo más maravilloso donde la iglesia realmente va a decir que ama a Jesús. Estar creyendo que para la tribulación no vamos a estar y que vamos a ser desaparecidos como por arte de magia, negando la palabra de Dios cuando dice que Él venga, todo ojo lo verá y que recogerá sus escogidos de todos los lados de la tierra. Yo no sé de dónde salió esa mentira de que nosotros vamos a tener una vida sin prueba y sin tribulación. ¿Acaso la tribulación fue solamente para Pedro, para Pablo, para Juan? ¿Acaso la tribulación fue solamente para la iglesia de Esmirna? ¿Acaso la tribulación será solamente, como dicen algunos, para el pueblo judío?
¿Acaso el Señor tiene dos iglesias? ¿Acaso nosotros somos mejor que el pueblo de Israel para sentirnos que nosotros somos más merecedores de librarnos de la tribulación? Déjame decirte que eso es una gran mentira. Y Jesús tiene una sola iglesia, y la iglesia va a pasar tribulación. La iglesia va a pasar, pero el Señor te dice: no temas lo que vas a padecer, porque el Señor dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Damos la gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señores. Y dice que serán echados a la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Hermano, a la iglesia de Esmirna, el Señor les dio un tiempo claro de ese padecimiento, 10 días. Algunos consideran que fueron 10 días literales, otros consideran que fueron los 10 Césares que tuvo Roma, o sea que fueron bastantes años. Lo cierto también puede ser simplemente que le está diciendo que va a ser por un breve tiempo, porque todo está, entienda esto, todo está cuadrado, todo está protegido, todo está dirigido por el Señor. El Señor sabe cuál es el tiempo en que nosotros como iglesia debemos permanecer en este planeta. El Señor sabe cuál es el tiempo que tú tienes para sufrir una prueba. El Señor no te ha dejado, simplemente te está diciendo: tienes que ser fortalecido para lo que ha de venir. Es solamente, hermano, cuando se entrena y sientes dolor en los músculos que sabes que hiciste ejercicio. El día que hiciste ejercicio, el otro día no amaneciste adolorido, realmente creo que no pasó absolutamente nada. Pero cuando amaneces y al tercer día el dolor está más intenso, quiere decir que te ejercitaste bien. Hoy tú tienes una cantidad de cosas que has vivido con Cristo Jesús y las has aprendido, tanto que hoy puedes aconsejar a otros y darle el ánimo a otros cuando caen, porque tú dices: yo lo viví y te entiendo. Qué bueno es cuando el Señor nos prepara para toda buena obra. Y tendréis tribulación por 10 días. Hermano, no sé cuánto dure la tribulación en este tiempo, pero lo cierto es que cuando venga el hijo de perdición, y si estamos en ese tiempo, la tribulación tendrá que durar, hermano, 3 años y medio. Ya no lo dijo el Señor. Y si el tiempo no fuera cortado, ninguno de nosotros podría, hermano, llegar al final de la prueba. El Señor tiene un tiempo limitado y perfecto para todo. Así que tranquilo, cuando tú aprendes a descansar en el Señor, tú puedes vivir la vida en plenitud. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Pero le está diciendo a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Sé fiel. La fidelidad es algo hermoso, es algo grande. El Señor Jesucristo es fiel, pero le está diciendo a la iglesia que seamos fieles. Una cosa, hermano, que debemos entender es esa: que de nuestra vida, nuestra actitud de vida, nuestra forma de vida, ahora que somos de Cristo, tiene que ser de fidelidad, tiene que ser de entrega total. No jugar con Dios, no jugar a ser cristianos, no caer en la fornicación y el adulterio espiritual. Tú no puedes estar adorando a un Jesús vivo un viernes, sábado y domingo, y el resto de la semana adorando a Satanás. Tú tienes que ser cristiano dentro y fuera de la iglesia, en tu casa, en la soledad, en tu trabajo, en el lugar donde te encuentres. Tienes que ser de Cristo. La lealtad y la fidelidad no es lo mismo. Hay gente que es leal pero no es fiel. Hay gente que ha estado con su esposa, hombres que han estado con su esposa de manera leal durante 40, 50 años, pero toda la vida ha tenido un amante, no ha sido fiel. Hay gente que es muy leal, pero no es fiel. Nosotros tenemos que ser fieles. Cuando hablamos de fieles, queremos decir, o quiere decir el Señor, que no vamos a adorar a un Dios diferente, sino a Él. Hay dioses paganos, hay el Dios dinero, hay el Dios, hermano, de la lascivia, de la borrachera. Cualquier Dios que se anteponga, hermano, te puede quitar esa fidelidad de la cual Dios te está demandando. El Señor es fiel y quiere que su iglesia sea fiel, pero no fiel por un momento, no fiel por un día, no fiel por un mes. Está diciendo hasta la muerte. Es solamente bajo la presión de la muerte que la gente puede realmente entender cómo fue su vida. Algunos que han estado al borde de la muerte dicen que la vida le pasó como una película delante de sus ojos. Hay otros que han dicho, hermano, que estuvieron a punto ya de cruzar el túnel y que vieron la luz allí al final. Pero, hermano, la fidelidad hasta la muerte es lo máximo.
Nosotros es en el borde de la muerte donde consideraremos si verdaderamente estamos con Jesús o sin Jesús. Es solamente en el filo de la muerte. Es en el filo de la muerte, en una tribulación, cuando a la iglesia le digan que no puede adquirir un alimento para su familia o que lo van a matar a causa del nombre de Jesús. Hermano, es allí donde se va a comprobar la fidelidad. Los cristianos, muchos de los cristianos de Esmirna fueron encarcelados y muertos y fueron fieles hasta la muerte. Esteban, hermano, cuando hizo su gran predicación fue fiel hasta la muerte. Cuando le quitaron sus ropas y lo comenzaron a apedrear, hermano, él no negó jamás su fe. Al contrario, siguió predicando, hermano, y abrió sus ojos y levantó al cielo y vio el reino de Dios y murió con la esperanza de que se iba para el cielo. Hay que ser fiel hasta la muerte. Pero como te dije anteriormente, si hoy no vives para Cristo, no vas a poder morir por Cristo. Tú tienes que aprender a vivir para Cristo, a negarte a sí mismo, alejarte del pecado, organizar tu vida y comprender que Dios es santo y que nos demanda santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice allí, hermano, que sea fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida. Hermano, hay una corona de vida que nos va a dar el Señor. Una corona, y habla de una corona. Qué interesante, los reyes reciben corona. Los reyes reciben corona como autoridad. Pero aquí yo te digo algo, esta corona de la que está hablando es una corona mucho más importante. Es la corona de vida, no corona de rey. Cuando en la antigüedad, hermano, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ganaba alguien, el atleta ganaba, lo coronaban con una corona, hermano, hecha con hojas de olivos. Y esa corona se iba volviendo café y se iba muriendo la hoja. Nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, una corona que no se va a dañar, una corona que no va a morir. Nosotros tenemos corona de vida eterna junto con Cristo Jesús, a su nombre. Y esa es la gran recompensa, la vida eterna, la salvación. Y si tú te das cuenta hasta aquí, el Señor a la iglesia de Esmirna no le ha dicho que ha hecho algo malo. Lo leímos en la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo alguna cosa contra ti. Tú lees en las otras iglesias, le dice, pero tengo esto contra ti. La iglesia de Esmirna no tuvo nada que el Señor le dijera que estaba mal. Comprendía que la tribulación y el sufrimiento los había perfeccionado en la fe y que estaban siendo esforzados. A veces es solamente en el sufrimiento que logramos tener una perfección delante del Señor. ¿Será por esto que el Señor que quiere que suframos? No, claro que no, de ninguna manera. Pero cuando comprendemos los padecimientos en Cristo Jesús, hermano, nuestras obras serán perfeccionadas. Corona de vida, una corona que no se corrompe, una corona que se mantiene. Y dice en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el Señor sigue hablando por medio de su Espíritu. Yo sé que Dios está hablando esta noche de nuevo en este lugar, que te está hablando a tu vida. Y si tienes oído, sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible a lo que Dios te está llamando, a que tienes que cambiar y transformar. Tú que eres miembro de esta iglesia, tú que eres cristiano, tú que eres líder, que eres servidor, tú que adoras, tú que alabas, deja de estar escondiendo el pecado y confiesa al Señor que lo necesitas. Él es bueno para cambiarte y transformarte. El Señor sigue hablando. Eso es lo mejor que podemos decir esta noche, que tenemos un Dios que sigue hablando a su iglesia porque le ama, porque la ama y porque la ama, a su nombre. ¿Quién vive? Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es aquellos, hermano, que cuando venga Jesús, escucha esto, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir con todos los que murieron en Él. Esos resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados y nos encontraremos junto con Él en los aires. Después vendrán las bodas del Cordero, vendrá el milenio. El diablo será atado durante el milenio, después será soltado. Bueno, usted conoce allí. Y después viene el gran juicio. Y los que no resucitaron en la primera resurrección
resucitarán para el gran juicio del trono blanco. Ahí estarán todos aquellos que se les habló de Cristo y nunca quisieron oír lo que Dios hablaba. Aquellos que nunca dejaron su idolatría, su pecado y su inmundicia. Y se resucitarán para estar frente al gran trono blanco, donde Jesús será el juez, donde los libros estarán abiertos, y allí estará el libro de la vida y las obras de todos. Y los que no se encuentren en el libro de la vida serán echados al lago donde está el fuego y el azufre. Esa se llama la muerte segunda. El Señor le está diciendo a la iglesia que perseveremos, que creamos en Él, que seamos fieles, que anhelemos la santidad y que la tribulación, la persecución la recibamos con fe, sabiendo que seremos vencedores junto con Cristo Jesús. Si tú te mantienes firme, no tendrás temor de la muerte segunda. No tendrás temor. Hoy el Señor te dice que escuches lo que Él está hablando a la iglesia. Vimos en Éfeso lo que le dijo. Hoy vemos en Esmirna lo que le dijo, y lo que le dijo a Éfeso, y lo que hoy le está hablando a Esmirna, nos lo está hablando a nosotros. En cada una de las 7 iglesias a las que le habló Jesús es el carácter, es lo que hay que cambiar, y es lo que tiene que permanecer en la visión, en el plan de salvación que tiene Jesucristo para nosotros. No juguemos más a ser cristianos. Ser cristiano no es una moda. Ser cristiano no es dinero. Ser cristiano no son los carros. Ser cristiano no son los grandes templos. Ser cristiano es creer en Jesús, en que Él se hizo hombre y se entregó por nosotros en la cruz, que murió, que resucitó, que hoy, que ha ascendido al cielo, se encuentra a la diestra de Dios Padre abogando por nosotros, y que vendrá por su iglesia, que estaremos con Él toda una eternidad, y que todo esto es pasajero, que cuando estemos con Él, hermano, nuestro cuerpo será cuerpo glorificado. Ya no tendremos dolores, enfermedades, ya no habrá más llanto en nuestros ojos. Eso es lo que quiere el Señor, que perseveremos, que recibamos esa corona que no se muere, esa corona que no se marchita. Deja de buscar las coronas que se marchitan. No permitas más que una simple prueba, una simple tristeza, una vivencia te aleje de Dios. No culpes más a Dios, no culpes más a los pastores. A ti te falló el pastor, te falló el líder de pronto, pero Dios jamás te ha fallado. El Señor siempre ha estado ahí. ¿Qué sacas peleando con Dios? ¿Sabes qué sacas? Perder la salvación. Él todos los días te está diciendo: te amo con amor eterno. El Señor está con los brazos abiertos diciéndote: venid a mí. Tú que estás trabajado y cargado, yo te haré descansar. Y no temas cuando venga lo terrible. No temas cuando venga el padecimiento. No temas en nada, porque esto es pasajero. Alguno dirá: pero ¿por qué el Señor va a permitir eso? ¿Por qué no se glorifica ya? Porque todo esto tiene que ser cambiado y transformado. En este momento estamos esperando que venga a reinar Jesús, pero estamos bajo la corriente satánica, y hay injusticia, hay enfermedad, la maldad se va aumentando día tras día. Se aumenta en tanto la maldad que la fe de muchos se va enfriando. ¿Y sabes por qué se les enfría? Porque su fe no está en Cristo, sino en el mundo. Nuestra fe no se enfría cuando estamos en Jesús. Y hoy quiero invitarte a que escuches lo que Dios está hablando a la iglesia. Hoy, allí donde estás, poniéndote de pie en esta noche, yo te invito
invito a que cierres tus ojos y le hables a Dios. Hoy de pronto estás pasando una prueba. Hoy de pronto estás pasando una situación difícil, pero el Señor te da la victoria. Descansa en Él. No hay una prueba más difícil o más pesada de la que tú puedas soportar. El Señor te hace valiente. El Señor te va a bendecir. El Señor va a romper las cadenas. Y dile al Señor que avive tu corazón y que aumente tu fe, porque ese es don de Dios. El Señor se paró frente a un hombre y le dijo: ¿crees, hijo? Sí, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Él creía, pero sabía que le faltaba más fe. Hoy de pronto tú eres de los que creen y el Señor sabe que en tu corazón hay amor hacia Él, pero pídele que aumente la fe, así como se lo aumentó a los de Esmirna, que tuvieron que vivir la pobreza, la persecución, la blasfemia, las cárceles. Y hermano, aún así sigue siendo Esmirna la iglesia de gran ejemplo. Tú estás llamado para grandes cosas, para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor y decir una y otra vez: Cristo, te amo. Cristo, te amo y te necesito. Sigue orando y adoremos al Señor. Dios les bendiga y no olviden que con Cristo siempre en victoria.